El primero, que tiene como título La isla y que habla de Taboga. Fue la isla recién abierta a orilla, cumplida soledad, huya, césped, nube roja, breve deseo, envidia de acostarse en las raíces del tamarindo, colonial red de pájaros. Y el segundo, Ismicatú, que creo, si no me equivoco, si la memoria no me es infiel, fue uno de mis primeros poemas allá por los años 60, cuando nos sentábamos algunos poetas en la cafetería de la Humanidad del entonces, la cafetería de Nicolás, recuerdo. Ismicatú, toda entera tú pareces, istmo grave, seno tuyo la bahía, cuerpo tuyo el istmo de cabo a rabo y sensual región tierna, angostura de tránsito, tu enamorada ruta, sexo y espacio para el encuentro del límite preciso. Otro aplauso. Gracias. ¿Cómo se gesta una obra literaria? ¿Cuál es su proceso? Permitamos que el escritor y poeta Salvador Medina Barahona, director del editorial El Duende Gramático, sello en el que se publicó la antología Hombre en la Luna, nos brinde una explicación. Hola, buenas noches. Buenas noches, Benjamín. Bueno, aquí dice, ¿no?, que hablaremos de la trayectoria literaria y el vínculo personal. De paso voy a responder lo que me estás proponiendo. Bueno, esta obra ya estaba gestada, es la obra de una vida de Benjamín Ramón. Por estar en esto de las publicaciones y de las ediciones, llega un día la propuesta de sacar las obras completas. Imaginaba yo un par de directorios telefónicos, cuando menos, pero cuando llegamos a la casa de Benjamín Ramón, cuando llegué a la casa de Benjamín Ramón, resulta que el nivel, el rigor, lo ha hecho ser un libro de un poquito más, de 126 páginas, en donde él mismo, y no sé si en complicidad con sus hijos, ha reducido aún más ese laconismo al que nos ha tenido acostumbrados, ¿no? Este es uno de los poetas bisiestos, aparte de John Núñez. Yo creo que Benjamín Ramón también podría entrar en esa categoría de publicar cuando era estrictamente necesario, para él y para la poesía. Yo lo que puedo, ya hicimos una presentación justamente en la otra biblioteca, y yo lo que puedo decir, cuando yo releí este libro, lo releí anoche, ¿no?, de las veces que me tocó, anoche tenía que releerlo otra vez para recordar cosas. Yo decía, qué bueno ir dando una rendición de cuentas con un libro así. Si cada uno de los escritores panameños vivos procurara tener al menos un libro así como herencia, yo creo que la literatura panameña estaría a salvo, estaría garantizada. No porque yo haya fungido como editor, fue un mero trámite. El libro ya estaba, ya tenía las palabras de Consuelo Tomás. No, que el libro tenía palabras de consuelo. ¿Verdad? Y luego fue un trabajo hermoso porque los hijos
estuvieron involucrados, ¿no? En distintos renglones. Particularmente el más visual es el de Aura Sibila Benjamín Miranda, siempre me gusta decir el nombre completo. Con un hermoso paratexto, lo volví a comprobar anoche. Muy buen gusto, muy buen manejo de los espacios, las imágenes, todo eso es parte de entender bien la comunicación que este señor, que además resulta ser su padre, siempre quiso tener, no sé si estuvo del todo consciente, pero siempre quiso tener a lo largo del tiempo. Entonces, esos libros con los espacios necesarios, con los silencios necesarios, van quedando. Y son libros que dan ganas de leer una y otra vez. Entonces, si yo como editor me puedo complacer de algo, es de tener en la colección de ya casi 40 títulos esta antología personal, que de hecho es la primera, Benjamín. No ha habido otra antología personal todavía. Entonces, digamos que has inaugurado. Ya te voy a hablar de tú a tú, porque ya yo tengo 50 años, ¿no? Entonces ya me estoy acercando a tu edad, así que, ¿verdad? Y ahí hay muchos ejemplares todavía. Yo creo que nadie debería irse de acá sin un ejemplar. Es un libro que habla no solamente muy bien de una obra, de una vocación, de un cariño, de un rigor, sino que habla muy bien de las letras panameñas. Esa es la valoración que yo puedo hacer después de haberlo visto, después de quizás en el proceso de edición, Silvia, tú lo sabrás, uno a veces no repara en cosas por estar mirando el paratexto. Ya el texto, yo estaba tranquilo de que venía bastante bien curado. ¿Qué es el paratexto? El paratexto es la cosa que sostiene el texto, las solapas, no, las imágenes, las fotos, incluso los epígrafes son parte de. Entonces, ya cuando uno se relaja de ese papel de editor y uno lee el libro, ayer fue leerlo relajado, lejos de mí, y realmente me sentí muy bien como lector. Y de hecho descubrí cosas que tengo que decirlo ahora. Estos son libros, algunos que yo no había visitado, que yo no había leído. Algunos sí, música sabida, porque estuvieron agotados por las razones que fueran. Pero me reconozco en ellos, como poeta también, ya no como editor. Porque cierta brevedad, cierto sarcasmo, cierto sentido del humor, yo lo usé en un libro mío. Y yo digo, es que esto me suena mucho, ¿será que Benjamín se copió de mí o fue al revés? Creo que yo me copié de Benjamín. Entonces tenemos un maestro. Cuando alguien te influye como César, como él, su querido César, amigo, o como los poemínimos de nuestro querido Efraín Huerta, ¿no? Entonces estamos hablando que además de dejar un legado, es un legado no egoísta, porque está haciendo maestría, está regalando una voz. Entonces, ya hablé del paratexto, ya hablé de lo que eso significa. Quiero hablar un poquito nada más rápidamente de la parte personal, ¿no? Porque sí hay algo personal, es indefectible no hablar de ello, porque cuando uno empezaba que no se perdía nada, ahora me siento rarísimo saliendo a actividades, pero antes era al revés, antes ya lo veía uno hasta en la sopa, cuando uno empieza. Que antes pagaban por mes, ahora pagan por mes. Exacto, así, exacto. Tú eres mala, Consuelo. Bueno, entonces uno va desarrollando una relación con los colegas, más cercana, más lejana. Pues resulta que Benjamín es mi vecino, 2, 3 calles, ¿no? Nos separan. En alguna que otra ocasión nos vimos en el camino, yo lo veía caminando por allí, alguna vez lo llevé a casa y demás. Pero yo también recuerdo al Benjamín Ramón temible. Ahí donde ustedes lo ven, todo mansito, tranquilo, hacía temblar a la juventud con esas preguntas incómodas de, por ejemplo, ¿qué es el silencio en la poesía?
Esa es una cosa como de 5 siglos de análisis. Y él se paraba, ¿verdad? Tan lacónico como era en esos momentos, el laconismo desaparecía y decía, le preguntaba al poeta joven que estaba en el recital, oye, ¿para ti qué es el silencio? Yo no sé si estaba aturrullado, ¿no? Y cansado de todo lo que había escuchado, y de repente la pregunta era más retórica, una manera de hacerlo callar. Entonces, ese es el Benjamín Ramón que yo recuerdo, que no concedía cosas, que era callado cuando tenía que callar, un perro de muy pocas pulgas o ninguna, en el buen sentido, con todo lo que yo quiero a los perros, pero al mismo tiempo eso también genera una sensación de que hay alguien vigilando cómo estamos trabajando el lenguaje. No llegué yo ayer como tú estás llegando, tienes que pagar una cuota. Y es la gran enseñanza, no solamente de esa convivencia cotidiana con él durante esos años, también en Letras de Fuego algunas veces nos vimos, ¿no? Sino también en el rigor que queda pues patente en este libro. No quiero decir más porque hay otras participaciones. Si en el camino se me ocurre otra cosa y hay chance, lo decimos. Yo tenía unos poemitas señalados porque decía, se leen poemas, se leen poemas, se leen poemas. Si llega ese momento, entonces aquí tengo los poemas seleccionados. Celebrar tu vida, Benjamín, agradecer tu poesía, es un legado importante. Es un poeta importante y este libro ha envejecido muy bien. Ha envejecido muy bien. Hay libros que no lo hacen, que mueren. El tuyo está vivo. Un abrazo. Salvador, me comentan que todavía hay un espacio de elegir algún poema de esa antología. ¿Cuál sería? En tu voz. No puedo dejar de leer este. Página 49. Benjamín Ramón y las alusiones, ¿no? Vuelta de Telémaco. Ustedes se van a dar cuenta por qué leí este poema. La tarde hoy tiene árboles como nunca. En una vieja máquina que tú y yo conocemos como si fuera una nalga largamente tocada, he escrito algunos versos como quien no quiere la cosa. Pero no he dicho todavía de qué color tienes los ojos, ni cómo palideces, cuándo. Y lo que sigue es silencio. Maestría del silencio. Con esta vaina de que 4 por 8 es 40, necesariamente tenemos que leer este otro poema para un poquito ubicarnos en las tablas de multiplicar otra vez. Lección de lógica matemática con Chuchú a las 6 de la tarde, un día lunes, Blue Monday, diría el abuelo, en el salón 202, segundo piso de Humanidades, el Viejo, en la Universidad de Panamá, país increíble. Mientras afuera llueve, creo, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Esto era suma, ya ven que queda uno con los vicios ajenos. Parmas, que son cortitos. No me olviden, otro lunes azul. Tenía una fijación con los lunes este señor, aunque estamos en jueves, ¿verdad? La calle está dura, la vida ni se diga. La ciudad es un monstruo, tú lo sabes, son 70 veces 7. La música ya no es la misma, pero la vida sigue. Los nietos crecen,
dura el cuerpo, yo envejezco amarillo. Fíjense ustedes la brutalidad del final. No voy a leer ese porque yo sé que alguien más lo va a leer, o el mismo Benjamín, uno más y ya. Abusador. Bueno, sí, así cerramos haciendo esta participación, haciendo honor al día. Dice: sin embargo, este jueves, mientras tú vas creciendo, este jueves hasta la muerte, escribo y empieza otra vez la vida y solo pienso en ti. Gracias, Salvador. El 29 de noviembre de 1939 nace en la ciudad y provincia de Colón un niño que más tarde se bautiza como Ramón Benjamín. Benjamín Ramón es un nombre artístico y literario, para los que no sabían. Él después llega a mencionar en 2018 lo siguiente: Colón era una ciudad limpia, ordenada, donde todos nos conocíamos, próspera, llena de color. Nos respetábamos porque el negro era negro, el chino era chino, el indostán y judío lo eran sin complejos. Soy nieto de jamaicanos, súbdito inglés y cartagenera que vendía carimañolas y pescado frito en el Escobal. Era una ciudad alegre, era mar y maravilla. Llovía, pero no nos mojábamos. Regálenos otros versos, maestro. De 1977, el mundo es más que el hombre. El poema Trabajando. Si Juan o Pedro o Toño o todos van al monte, hacen calle, queman, limpian con amor de cielo y oyan, cantándole a la niña que les trae el agua, el pan, la raspadura. Oyan, digo, para sembrar arroz y esperar a que nazca ligero cuando empieza el mes de junio. Entonces sí que estamos trabajando. Muchísimas gracias, maestro. Los amigos siempre se hacen presentes y en esta ocasión no es la excepción. Invitamos a uno de ellos, el investigador musical y crítico literario Mario García Hodgson. Contará anécdotas bajo el enunciado Una vida que inspira. Pase, por favor, Mario. Tocaba las cuerdas. Buenas noches. ¿Cómo estamos, padrino? Podríamos conversar largo y tendido durante mucho tiempo, pero a mí me dijeron que preparara algunas palabras en torno a la relación que hemos tenido, que ya casi 30 años podría ser, ¿no? Desde que me dio por comenzar a leer sobre literatura panameña, porque yo no era de leer literatura panameña. Alguien me sugirió: oye, métete en la literatura panameña. Y recuerdo que me fui a la Simón Bolívar y vi un librito. No, fue como el cuarto o quinto, pero vi un librito pequeño y yo, coño, ¿quién será esta bestia que habrá escrito esta cosa tan maravillosa? Y creo que en una ocasión estaba en la cafetería Humanidades y me dicen: mire, porque yo decía, no, hombre, aquí hay un tipo que es un genio, una bestia, que escribió un libro que se llama Puta Vida. Y me dicen: ese chiquitito que tú ahí es Benjamín Ramón. Y por ahí comenzó la cosa, ¿no?
Pero yo preparé un texto que dice lo siguiente, para decirle a Benjamín Ramón. A inicio de los años 90 del siglo XX, por sugerencia de mi gran amigo Juan Antonio Gómez, comencé a estudiar con rigor la literatura panameña. Fue un encuentro con aciertos y desaciertos, con escritores adscritos a tendencias o posturas literarias, con individualidades con luz propias, renegados o defendidos por una crítica en demasía complaciente o en extremo severa al momento de abordar o entender las ideas adscritas por nuestros creadores. Para el periodo 1997-1999, voy descubriendo los aportes hechos por escritores panameños que nacen al mundo del decir en los años 60, donde se acrecienta otra postura más allá del tema canalero o campesino tan recurrente en otros momentos. Llega a mis manos un libro de versos breves, con una marcada concepción filosófica del mundo, con un planteamiento estético que no radia en lo cursi, en palabras que no dan rodeos para contarnos qué pasa en el planeta. Puta vida fue ese libro, modesto en su presentación, textos que mezclan en sus discursos hechos del acontecer nacional, como el incidente de la tajada de Sandía de 1856, los sucesos separatistas de 1903, el movimiento inquilinario de 1925, el golpe de 1968, e internacional como la guerra de Vietnam, el conflicto árabe-israelí y las rivalidades entre pueblos triviales de África. Armado de recortes de figuritas escrito por Benjamín Ramón, quien con el paso del tiempo será el padrino de mi primer libro, Conversaciones sobre literatura panameña, donde voy plasmando ideas producto de 10 años de enamoramiento con la producción literaria de mi país. Benjamín Ramón, colonense, en sus años mozos, estudiante de la Escuela de Filosofía. Buena escucha. Estudiado en una obra de alto vuelo, como Revelaciones, de Pedro Correa Vázquez, una obra sumergida por la crítica literaria, visto como un poeta conciso y seguro, que nombra las cosas por su nombre, sin tratar de crear mundos maravillosos que lo distancien del vivir diario. Con su chácara al hombro, repleta de libros o revistas, llegando con regularidad en esa época a la cafetería de la Facultad de Humanidades, punto de rigor para el encuentro de conspiradores políticos de chicha, empanada o café, de jugadores de ajedrez, de vendedores de libros ambulantes, de prestamistas, de escritores y algunos profesores a la espera de escuchar las reflexiones de sus estudiantes y recomendarles nuevas fuentes de lectura. En ese mundo de aprendizaje, mi encuentro con el maestro, con aquella persona genial, para mí capaz de producir un libro revelador y provocador, de romper la frase de que en Panamá no pasa nada aunque lo provoques. Encontrándome con otros textos puntuales de Benjamín y de escritores de su generación, donde el tema de la patria y el arte por el arte fueron dos visiones marcadas y antagónicas, conociendo a través de poetas otros escritores, abriéndonos puertas desinteresadamente, largas horas de diálogo, Benjamín, viendo más allá los rostros que en el transcurrir de los tiempos dejaron su marca en la literatura. La oportunidad a través de su revista Camino de Cruces, para dar a conocer mi comprensión de la historia literaria del país, de compartir en seminarios, en programas radiales, en presentaciones y cuando estábamos con el plan de la ley de lectura, que la ministra en ese momento dijo que no creía en eso y la sepultó, ¿se acuerda? Y ser jurados en concursos literarios. De tener siempre en sus manos una libreta para apuntar una idea que trabajada puede darnos un buen poema. De explorar los más variados temas frente a una presa de pescado frito y una cerveza con otros compañeros escritores como David Robinson, Rafael Álvarez y César del Basto, habitantes en algún momento del barrio de Juan Díaz, cercano a la morada de nuestro maestro. Permítame, estimado Benjamín Ramón, agradecerle el tiempo valioso donde la política,
la cotidianidad, la transformación de la ciudad, lo amoroso, lo existencial, la pasión por la vida, la muerte y crear siguen siendo parte de esas pláticas que con el paso de los tiempos se han vuelto lecciones eternas, donde lo fraternal y el respeto hacia el otro es mutuo. Lecciones trascendentes con sus luces en un entorno complejo pero de resistencias. Resistencia que da el temple para soportar las adversidades y poder seguir creando. Creación como el gran fuego, donde a su alrededor se cuentan historias como legados de una generación hacia otra. Gracias, Benjamín. Muchas gracias, Mario García Hodgson. La profesora Indira Moreno, el profesor David Robinson y mi persona, maestro Ramón, deseamos extenderle un presente simbólico. Un pasaje a las Bahamas. Con toda la familia. Celebrar a alguien es también exaltar, aplaudir, ponderar y, ¿por qué no decirlo?, honrar para ser honrados, puesto que es la única forma de hacer extensivo todo aquello que nos vincula a una determinada personalidad o a algún hecho solemne con el cual tenemos afinidad. Es por ello que nuestra querida amiga, también escritora, poeta, Consuelo Tomás Fitzgerald, comunicadora social y actriz de teatro, nos invita a celebrar al poeta Benjamín Ramón. Benjamín, otra vez aquí, juntos. A ver, yo fui la que escribí el prólogo de este libro. O sea, yo lo dije todo ahí. Que es lo mejor que tiene el libro. Así que si ustedes quieren saber lo que yo pienso de Benjamín como poeta, tienen que comprar el libro y ver ahí. Yo lo que quería hacer un poquito para celebrar a Benjamín era contarles un poco cómo conocimos a Benjamín en los años 80. Nosotros tratábamos de construir una generación poética, digamos, estamos hablando de gente como Héctor Collado, Moisés Pascual, Rafael Ruilova, Ariel Barría, bueno, este grupitejo, ¿no?, de gente que armó la otra columna. ¿Por qué la otra columna? Porque nosotros teníamos profunda admiración por la gente de la columna literaria, es decir, nosotros queríamos ser eso. O sea, gente que era poeta, que escribía, pero que además iba a la calle y estaba conectado con el momento. Estamos hablando de los años posteriores a la firma de los tratados Torrijos-Carter y un momento de Guerra Fría muy oscuro, ¿no?, el reaganismo y todo. Y nosotros pues nos reuníamos siempre en ambas vías, o sea, para leer a los poetas, entre los que leíamos a Benjamín Ramón, a César Núñez, a Demetrio Fábrega, a Tobías Díaz Blerdi y toda esa gente bonita. Entonces, pero también analizábamos el contexto, la situación, o sea, qué papel íbamos a jugar nosotros en la desmantelación del enclave colonial, o sea, como poetas, como personas, como profesionales en formación. Y siempre, siempre, siempre Benjamín estuvo ahí. Cuando tuvimos dudas, cuando quisimos preguntar, cuando quisimos... y lo coincido con Salvador, o sea, Benjamín no era de conceder, ¿sí? Y que, a ver, Benjamín, léame este poema, él no concedía, pero no era cruel, porque cuando se está formando un poeta,
no es necesaria la crueldad, ¿verdad? Pero él sí nos hacía las preguntas que hay que hacerle a un poeta cuando está empezando, ¿verdad? Para que no caiga, ¿no?, en los errores, los lugares comunes, estas cosas, ¿no? Y también nos llamaba la atención de que, bueno, en la poesía acepta todo: el amor, la cotidianidad, el desencanto, el dolor, la esperanza, la alegría, el cumpleaños, ¿verdad? Y que no cayéramos en esta cuestión de ser estos poetas panfletarios, era la palabra que usábamos en ese tiempo, ¿no? O sea, de ser panfletarios, de solamente, sino que la poesía abrazara todo, pero con calidad y precisión. Nosotros tuvimos mucha suerte de poder tener contacto con los poetas de esa otra generación, ¿sí? Porque siempre estuvieron, digamos, anuentes a que esta nueva generación se formara con lo necesario. En ese tiempo no habían ni talleres, ni micrófonos abiertos, ni nada online, nada, todo eso. Nuestra formación era, como quien dice, a pulmón, sí, ahí leyendo, ¿no? Me acuerdo que a veces decíamos, no vamos a leer a Neruda, basta de Neruda, ¿no? Rechazábamos a Neruda. Solo el hecho de que Borges hablara tan mal de él ya era como que a Neruda no. Pero acabamos leyendo a Neruda ahí por lo escondido, ¿no? De que vamos a darle chance a Neruda. Ese tipo de cosas. Y bueno, Benjamín estuvo allí siempre, estaba en las reuniones, estaba con su familia, porque a mí me es difícil separar la presencia de Benjamín en la casa de Rogelio Sinán o en la casa de Moncho Torrijos o en el FTC sin la familia. Entonces ahí estaban estos 3 niños que bostezaban, pero estaban muy atentos siempre, y esta mujer tan bonita y tan discreta, y nosotros decíamos de que ella tan bonita, tan discreta, ¿qué hace con este feo? Pero bueno, pero ella, bonita y discreta como era, se le veía que donde le tocaran a sus pollitos y a su marido, ella iba a defender eso con garras y dientes, ¿no? Y bueno, yo nunca, de verdad, a Sibila nunca le escuché la voz. Siempre le escuchaba la voz a Benjamín, pero a Sibila no, pues yo decía, esto es una... En público. Y yo siempre decía, esto va a tener consecuencias, y las consecuencias son muy claras. Estos 3 muchachos son magníficos, maravillosos, brillantes, todos, cada uno en su navegación y en su carácter, ¿no? En casa de Esther María, escuchando a todos estos monstruos en el buen sentido, gente de mucho peso allí, a la propia Esther María, que era implacable también. Esther María nos decía, si ustedes no conocen la preceptiva, ustedes no son ni chicha ni limonada. O sea, ¿cómo van a que escribir ahí pocos versitos ahí que no saben ni de qué sale? Tienen que estudiar. Aunque no escriban rimado o no escriban, tienen que estudiar la preceptiva, porque sin eso ustedes no saben lo que están haciendo. Y ustedes, si van a ser poetas, tienen que saber lo que están haciendo. O sea, esa es la gente que nosotros tuvimos de respaldo. Y Ramón Benjamín siempre estuvo allí. Benjamín hace algunos par de años, creo que eso fue antes de la pandemia, el corazón se le alebrestó. Y fuimos a visitarlo allá a sus cuidados intensivos, porque decimos, ya va a pasar. Oiga, mesecitos después estábamos trepándonos en un bus para Chiriquí cuando salió Hombre en la Luna, y yo decía, oye, pero venga, a mí, ¿qué pasa, hombre? Pero bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, y por la poesía uno va a todas partes, y eso es un aprendizaje que tuvimos con Benjamín. A Benjamín
siempre que nos acompañó en la primera versión del Festival Internacional de Poesía Alsamandi, que empezamos en 2010, y se los aseguro, vamos a seguir en algún momento. De algún lado tiene que salir la plata. Benjamín nos acompañó, nosotros quisimos que él estuviera allí porque queríamos tener una muestra de todas las generaciones poéticas, por si acaso no volvía a suceder el festival, nunca volvía a suceder más, pues ahí estaba poco de gente importante. Y también cuando yo trabajé en Crisol FM, fui a entrevistar a Benjamín, y Benjamín me dio la entrevista y me dijo un montón de cosas que no puedo repetir, de gente mala, porque hay gente mala por ahí por la vida, ¿verdad? Pero no la voy a repetir. Y hicimos esta maravillosa entrevista que por ahí la tengo guardada, porque cuando yo me fui de Crisol me llevé todo lo que yo hice, porque en este país la memoria se pierde y todo lo botan y todo lo desaparecen, así que yo dije, yo guardo esto, y ahí está la voz de Benjamín, de Chanmarín, de José Franco, de toda esta gente grabada, o sea que estás grabado por mí, o sea, ¿no? Ahí está. Exacto. Y bueno, esto era lo que yo quería decir. Yo celebro que Benjamín haya estado en mi vida de esta manera tan importante, que es la poesía. La poesía para mí es mi eje, y él ha estado allí, él y su familia, porque ahora estamos curtiendo cosas también por ahí con las benjaminas, y bueno, con el Benjamín no, porque él es aparte, él es mundo aparte, ¿no? Pero bueno, te felicito, Benjamín, realmente por haber sobrevivido a todo, ¿sí? Porque eso no es fácil, en este país no es fácil, a la maledicencia, a la envidia, Y menos siendo poeta, no es fácil. exactamente. Entonces, bueno, eso es mi participación. Discúlpame. En retazos de la vida y la pasión de Benjamín Ramón, podemos compartirles que ha sido miembro de la Comunidad Centroamericana de Escritores. Apareció en la antología crítica de la joven narrativa panameña, México 1971, y en Poesía Rebelde en Latinoamérica, México 1979. Ha merecido distinciones en concursos nacionales e internacionales por su obra poética y narrativa. Cunde Amor, cuento, mención en Premio ESO de Panamá. Solo el mar, mención en Juegos de Poesía Joven del Perú. Camión, Premio Universidad. Amanecer de Ulises, 1983, y Las Ilusiones Perdidas, 1987. Ambos premios Poesía de Verano del Instituto Nacional de Cultura de Panamá, y Música Sabida, finaliza en el Premio Miró de Poesía 1991. Obra poética, Esta ciudad que mata y otras alegrías, 1969. No Trespassing, 1973. El mundo es más que el hombre, 1977. Árbol, Mediodía, 1983. No olvidemos y otros poemas, 2001. Tiene 2 libros de cuento, Contrarreloj, 1992, y En un 2x3, 2007. No solo los amigos y conocidos nos hemos dado cita hoy, principalmente sus familiares, y una de sus hijas, la escritora y también poeta Aura Sibila Benjamín Miranda, quien hace unos meses publicó su poemario, Lo que me enseñó la noche vieja a través de la memoria, disertará con el tema La poesía de mi padre, intertextualidad y memoria desde la experiencia vital del Caribe. Pase, por favor. Buenas noches a todos. A mí me toca la parte pesada, la parte académica. Me pasa el celular. Vamos a hacer lo que podamos porque está todo lejos.
No, yo funciono así porque yo estoy acostumbrada a hablar así parada, sentada, no me sale la voz. Bueno, como dijo Luis Carlos, yo presenté un estudio sobre la obra poética de mi papá. Mi papá siempre fue mi papá, pero cuando yo vi la poesía, o sea, antes cuando solo era mi papá, yo no tenía idea, las ideas claras, y cuando hice este estudio y me enfrenté a todas esas letras, en un primer momento quedé asustada porque yo no voy a poder, pero se hizo, y eso es lo que voy a presentar, un extracto, va a ser un brevísimo conversatorio sobre esto. Benjamín Ramón tiene una experiencia vital de vida en el Caribe. El Caribe viene desde las épocas precolombinas. Nuestro Caribe conforma un mundo que sirve para alimentar otros mundos, pero nosotros estamos viviendo, como lo acaba de decir Consuelo, sobreviviendo a todo. Entonces, la experiencia vital de vivir en el Caribe, la importancia de lo biográfico en la obra como profundo observador de su espacio-tiempo y su concisión estética, los intereses intelectuales. Alguien mencionó por allí la generación del 58. Eso es muy importante en esta generación, que corresponde precisamente, según los estudiosos que me han precedido, el señor Martínez y Barragán de Torner, pertenece a la primera generación de posvanguardia poética panameña. Los ideales de la generación de 58 hacen que Benjamín Ramón construya poesía para el devenir histórico y social, es decir, para la memoria colectiva, porque como dice el filósofo Ricord, recordar es el deber de no olvidar. Para eso también escribimos poesía. Al final analizaremos brevemente 3 textos que ya uno lo leyeron por acá, Ismi Catún, mi papá lo leyó, y que los voy a leer porque obviamente yo no puedo transmitir en palabras lo que ya escribí, me sale mejor escribir que hablar. Estas son las obras, son 15 poemarios, 5 libros de cuento y una antología. Es la obra, aquí solamente hay algunas obviamente, es la obra completa, la obra literaria de Benjamín Ramón. Como dije, contexto, momento posvanguardista. En esos tiempos, y de eso hablaba, me parece que Consuelo Tomás, la Hispanoamérica en esos tiempos, y el mundo en general, Guerra Fría, la libertad sexual, todos los problemas esos de la segunda mitad del siglo XX hacia acá, y los problemas de la Hispanoamérica misma, que aquí estábamos sumidos en esto de los golpes militares, de la pobreza extrema de todo el continente y de todo eso, ¿no? Y en Panamá estábamos con un problema que era la presencia y la ocupación de los Estados Unidos. Toda su obra, como dijo Benjamín Ramón en una entrevista que le hice para poder hacer este trabajo, está centrada en pensar la historia de Panamá. En su poesía vemos desde los tiempos coloniales hasta la observación del presente, en todo lo que envuelve lo que es la cotidianidad, lo que es la actualidad, lo simbólico. Sus referentes identitarios son precisamente el mar y la ciudad, y sobre toda esa estructura está basada su obra. Los planteamientos teóricos son polifonía y cronotopo. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los abordajes teóricos desde los que estudié la obra de Benjamín Ramón. Con Mijail Bakhtin, polifonía y cronotopo, que significa que en sus poemas se escuchan las voces, se escuchan una multitud de voces. Las palabras que nosotros usamos
¿Por qué son polifónicas? Porque pertenecemos a una cultura, eso lo sabemos, pero hoy en día una persona no solo pertenece a una cultura, sino que tiene unas culturas hacia atrás, miles de hablantes previos. Es decir, la palabra que yo expreso ahorita mismo no me pertenece a mí. Es una palabra que ya han usado muchísimos hablantes previos antes que yo. Entonces, una palabra es dialógica, es decir, que está relacionada básicamente con todas las personas, con todas las culturas, sobre todo en un lugar como Panamá, en donde nuestra característica y nuestra verdadera riqueza es la diversidad cultural. La intertextualidad, bueno, básicamente todo quien escribe sabe lo que es la intertextualidad y prácticamente quien lee. Cada vez que leemos, precisamente esas palabras previas nos conectan con obras que anteceden. Y la memoria, pues, como ya lo expresé, la memoria social y colectiva, todo se hace, o sea, el que escribe, Benjamín Ramón, escribe para no olvidar y toca todos los temas, tanto de la cotidianidad, la política, lo social, todo, hasta lo íntimo en sus poemas. En el libro del 2018, el último, que está incluido dentro de la antología, hay una parte que es muy íntima y también incluye lo familiar, porque si mal no recordemos que el poema que más famoso o el poema que más se repite es el de la corbata, que es el que Benjamín Ramón le dedica a su padre. Entonces, la multitud de temas que abarca en su poema, en su poesía, es importante. Otro, por favor. Dentro de los recursos en la construcción poética que utiliza Benjamín Ramón están estos. Este es un resumen. Obviamente, verso libre, maneja una estética plástica, y eso es porque esta generación proviene de la generación anterior, que es la vanguardia. Sin embargo, tienen una expresión propia, como dijo la estudiosa literaria panameña Barragán de Turner. Esta generación tiene un vocabulario y unos recursos poéticos distintos a la generación de vanguardia, y con ellos la poesía se hace antiintelectual, se hace irreverente, se hace paródica, se hace ensayística, de hecho, se hace irónica. Benjamín Ramón maneja un refinado ritmo poético, y eso también confluye con los espacios de silencio que mencionaba Salvador hace un momento. Es capaz de utilizar las palabras coloquiales dentro de un poema extremadamente breve, con una elegante sencillez, y eso es un manejo de lo que aparentemente es fácil, pero no lo es. Es muy difícil, porque su brevedad es maestro de la brevedad, tanto que podría decirse que maneja lo que es la técnica del microrrelato dentro de la poética, de su poética, dentro de su poesía. Es preciso, y algo que lo caracteriza a él, por eso está el dibujito de la rayuela, que siempre nos ha dicho que para él construir poesía es como un juego. Es un juego irónico, pero lo es. Una rayuela jugada en la memoria junto a la ciudad bañada por el mar, que el mar es otro de los símbolos presentes en su poesía, el mar y la poesía. Es dialógico porque nos habla a todos. En un mismo poema de repente podemos ver un cambio de personaje, de repente está hablando, como sería en narrativa, el narrador, y de repente saltamos a otro personaje, de adulto a niño, y de repente es la muchedumbre, en un texto muy, muy breve. En el estudio
hice dos aproximaciones, intertextualidad poética y contexto, y el que sigue más adelante, que ahora lo vemos. Este lo analicé en la voz poética y sus referentes identitarios. Como les dije, los referentes son el mar y la ciudad, básicamente, y ahí les puse un ejemplo, Ismi Catú. La voz poética y la crítica social, en Poemas Naranja 2014, cuando dice, ni modo, este es, ¿quién lo duda? Un país a la intemperie. Ahí hay mucha crítica social de fondo. Y lo simbólico, tomé por ejemplo el poema Mariposa Breve. La aurora romperá la ventana como bala o mariposa, en Música Sabida, de 2001. La obra, en este apartado que analicé, concluí que la obra es una obra fundamental para acercarse al contexto histórico, cultural, político y social de Panamá. Este es el otro apartado, el otro enfoque, memoria y colectividad, el Caribe develado, en donde analicé estos tres puntos, lo histórico-sociológico, lo cotidiano y lo íntimo. Lo histórico-sociológico, lección de geografía. Panamá, señores, limita al norte, al este, al oeste, al centro con la zona del canal, al centro. Y como ven, no se ve mucho porque está chiquito, pero la estética plástica implica que el poeta juega dentro del espacio, dentro de la hoja, entre letras y silencios, y también con lo icónico y los paratextos que mencionaba Salvador anteriormente. Los paratextos son todo lo que acompaña el libro para darle sentido. La obra es una, pero los paratextos son todos los textos adicionales que acompañan el libro, incluso el tipo de papel elegido, la tipografía, todo lo que son iconos, fotografías, una postal, un fax, un afiche de cine, un cómic, que Benjamín Ramos lo hace mucho, todo eso es el paratexto. Lo cotidiano, ahí puse un extracto de un poema, y lo íntimo, con este poema que a mí me parece que es maravilloso, se llama 6. ¿Qué hemos aprendido al final del camino? Pregunto. A entender la vida como pasión inútil, a entender la muerte como poesía necesaria. Nada más, respondo. Aquí hay un juego. Al presentarnos eso inútil y necesaria por fuera, aparte del silencio, nosotros podemos hacer un cruce, porque podríamos decir como pasión necesaria, como poesía inútil. Esos son los juegos intertextuales que hay dentro del texto. Bueno, y aquí está, y esto se los voy a leer brevemente. El Ismi Catú. El análisis solamente son 3. Esto se publicó en Solo el Mar, 1968. Toda entera tú pareces istmo grave, seno tuyo la bahía, cuerpo tuyo, el istmo de cabo a rabo, y sensual región tierna, angostura de tránsito, tu enamorada ruta, sexo y espacio, para el encuentro del límite preciso. Aquí vemos un juego íntimo y dialógico entre cuerpos y espacios por medio de la comparación. Ismi Catú, tierra entera como gran cuerpo femenino, en el que sus habitantes viven y aman en su amplitud espacial desde distintos tiempos. La redondez del poema revela un magistral manejo de la brevedad. Al iniciar con toda entera tú pareces istmo grave y cerrar con para el encuentro del límite preciso, hay un hábil empleo de la redundancia. El toda entera implica totalidad y el límite preciso reitera el concepto, pues todo límite es un punto preciso.
La expresión poética resulta contundente y bien pensada. Panamá ísmica, su geografía habitada, como un todo muy preciso. El hipérbaton, toda entera tú, parece ismo grave. En seno tuyo, cuerpo tuyo, utiliza el posesivo tónico en vez del átono, tu cuerpo o tu seno, lo que añade mayor fuerza a la idea de pertenencia. Hay encabalgamientos y sensual región tierna y en sexo y espacio. Las reiteraciones semánticas en el espacio, istmo, seno, bahía, cuerpo, región, angostura, ruta, espacio, límite, se conjugan en el tiempo preciso, junto a la expresión coloquial de cabo a rabo, que sugiere espacios recorridos e incluye simultáneamente una acción realizada de principio a fin, es decir, en el tiempo. Esta función, espacio-tiempo, revela un cronotopo de camino. El cronotopo es el tiempo dentro del espacio y el espacio dentro del tiempo en el texto. Y, a la vez, un cronotopo de encuentro de distintos tiempos. Otra reiteración de los adjetivos: enamorada, tierna, sensual. El yo lírico siente su territorio ísmico como mujer amada. Al entregar la expresión coloquial de cabo a rabo dentro de un texto poético tan cuidado y breve, el autor demuestra un alto manejo poético y una belleza lírica. En tu enamorada ruta, sexo y espacio sorprende, pues se esperaría leer tiempo y espacio, pero al incorporar la palabra sexo, se traduce en una exploración, un cronotopo de encuentro en el tiempo histórico de la ruta, espacio de tránsito, cronotopo de camino. Esa ruta, seno tuyo, la bahía, cuerpo tuyo, recorrido, el istmo de cabo a rabo, nos trae la memoria primigenia cuando un avialense panameño señala la bahía del Pacífico, seno tuyo, descubierto ante otros ojos, el mar del sur. Perdón. Mi padre quiere leer algunos poemas. Yo entiendo que hay algunos otros participantes. ¿No? Yo quería leer algunos poemas. O incluso cuentos, no enteros, pero sí porque uno de mis editores dice en un librito que me editó que se llama En un 2x3, dice: Benjamín Ramón es poeta. También escribe cuentos breves. La diferencia apenas si se nota. Para caer en cuenta de qué es una cosa o la otra, hay que saber leer. Y no es fácil, aunque lo parezca. Yo no sé si leer con lentes o leer sin lentes, la verdad. Voy a leerles, no entero, pero sí 2 o 3 párrafos de mi primer cuento, que se titula Cumbre Amor, escrito, creo que ya lo dije, en alguna ocasión a raíz de las reuniones que sostenían algunos poetas en la cafetería de Nicolás en Humanidades. Allí estaban Pedro Rivera, Ramiro Ochoa, en fin, Enrique Chuez, amiguísimos que ya no nos acompañan. Ellos siempre, sobre todo Ramiro, llegaba todas las tardes con un manojo de poetas. Y cuando digo manojo, estoy diciendo manojo, no un poema breve, manojos de poemas. Y llegó el momento que yo me dije: ¿yo qué hago aquí? Yo no traigo nada, yo tengo que ver qué hago. Tengo que ponerme a escribir algo, ¿no? Y recuerdo que una tarde llegué con este cuento que se llama Un de Amor. Nos invadió, supongo, una inmensa tranquilidad.
El cuarto estaba a oscuras. ¿Me escucha bien? El cuarto estaba a oscuras. Las ventanas pintadas de negro las había yo cerrado. Se colaban caminitos de luz, largas y afiladas rendijas de día. Afuera eran como las 2. Además, el tiempo no existía. ¿Para qué? Vagamente como la del sol, se sentía la presencia de nuestra abuelita en la casa. Abuelita la llamábamos. El corazón, y sin embargo era inmensa la tranquilidad, nos latía, me latía apresuradamente. No sudábamos, pero sí nos cubría un frío. Era la sábana como de agua. Era un frío que no se movía, que se estaba tan quieto como nosotros. Un frío que a ratos, justo cuando el corazón parecía latir en la lleva de cada dedo, se nos antojaba calor. Después del almuerzo, la casa se callaba. El silencio entonces era ancho, alto, enrejado como ella. Yo olía a Caimito y a Jazmín y a Cundiamor. ¿A qué huele el Cundiamor?, preguntó la prima. Así empieza el cuento. Invitamos a Ana Teresa Benjamín Miranda, otra de sus hijas, con unas anécdotas. Buenas a todos y a todas. Sí, yo nada más 2 minutitos, un poco al estilo de Consuelo, porque cuando supe que Alianza Literaria le iba a hacer este homenaje a Paz, cuando leemos su poesía, pues yo de análisis de poesía no es mi campo, pero a mí sí me gusta echar cuento, y creo que va con el asunto de las malas costumbres periodísticas. Entonces, por ejemplo, no sé quién, creo que fue Salvador, que dijo que como que en los poemas de papá había una obsesión por los Blue Mondays, los lunes azules. Y comencé diciendo que me gusta conversar con Pa, porque Pa para mí es una fuente de cuentos, y esos Blue Mondays resulta que tienen que ver con tu abuelo, ¿cierto? El abuelo Joel, americano. Con el abuelo Joel. Yo no conocía al abuelo Joel sino a través de Pa. Todo lo que puedo saber yo del abuelo es a través de Pa. Y una de esas cosas es el Blue Monday. Dice que salía, a lo mejor no sé exacta en las anécdotas, pero como dice García, o dijo García Márquez, uno recuerda la vida como la quiere recordar, ¿no? Entonces, más o menos. Dice que él salía con el abuelo y le decía, y era un niño muy pequeño, bueno, hoy es otro Blue Monday. Y yo le pregunto, bueno, ¿qué es eso de Blue Monday? Papá nunca me ha sabido explicar. Pero parece muy bonito eso de Blue Monday. Y hay otras cosas que a mí me gustaría compartir sobre papá. Por ejemplo, en La Corbata, ese poema que es muy leído, hay un verso que dice, qué alto volaban las cometas, papá, no recuerdo bien los versos, qué alto volaba la cometa. Y resulta que ya yo, ya vieja pues, y en una de estas conversaciones, descubro pues que es que no sé si era el papá, a tu papá, al abuelo Humberto, que le gustaba volar las cometas. Y para mí esa asociación es importante porque resulta que cuando nosotras éramos niños, éramos niñas y Ramón también,
nosotros íbamos esperábamos a mamá de que saliera del trabajo y nos quedamos, no sé si horas, para mí eran horas, seguramente no, pero en el Parque Urracá. Y cuando era verano volábamos cometas. Y yo recuerdo que papá se divertía más que nosotras. Entonces, cuando yo le puse atención a ese poema, yo dije, pero es que por eso es que él estaba gozando, porque a mí las cometas me dan pavor, no sé por qué, pero papá gozaba ver cómo se elevaba la cometa. Yo decía, claro, porque es que está enraizado en la memoria ese juego. Y así con todo, ¿no? Y parece una cosa obvia, pero en el sentido personal y a lo mejor familiar, ir atando esos cabos, para mí es todo un descubrimiento, porque nos van contando quiénes somos. Por ejemplo, nosotros, Consuelo mencionó que desde chicas andábamos por aquí, por estos lados de la universidad. Yo recuerdo, y gracias a todos estos eventos, ¿no? Yo no sé si uno aprende o no aprende, pero por aquí andábamos. Yo recuerdo a Chuchu Martínez como el señor barbudo que nos regalaba pastillas. Para mí eso era Chuchu Martínez. Después, que ya ejerciendo el periodismo, fui viendo otras cosas. Mira, este era Chuchu Martínez, el que volaba la avioneta, el que iba a Nicaragua, etc. Y digo, mira tú, el señor viejito resulta que era el mismo de estas historias. Entonces a mí me gusta recordar la vida así, a través de anécdotas compartidas con Pa. Por ejemplo, yo en su poesía yo veo a mi abuela Dolores Flores Babilonia, yo veo a la Lololo, que se le llamaba así. Él en su poesía cuenta que vendía carimañolas, y luego ya en conversaciones me dice, sí, porque Escobal, y nosotras íbamos mucho a Escobal a pasar veranos y veíamos el juego Congo. Entonces todas esas cosas, y la historia, también toda la poesía atravesada por la historia, todas esas cosas, yo digo, es la vida de Pa, es nuestra vida de alguna forma, y ahí está en su obra. Entonces, como después de vieja también se me ocurrió regresar a la universidad y estudiar historia y otra cosita más por ahí. Por ejemplo, ayer justamente en otra conversación escribí esto. Es como una obviedad, pero cuando uno cae en cuenta, uno dice, mira, dice, sobre Pa, nació el año que empezó la Segunda Guerra, en la todavía rica ciudad terminal de Colón. O sea, Colón está arriba y abajo en toda la obra de Pa, y yo conozco el Colón de los 50 y de los 60 por Pa. Creció en la posguerra, mirando a la marea blanca inundar esa ciudad. Hay una anécdota de nuestra abuela Mimi, que le decíamos Aura María Arango Flores Babilonia, que cuenta sobre cuando esos marineros bajaban en Colón y entraban a todas las casas pensando que todas las casas eran un prostíbulo. Y se dice que se le metió, ese es un cuento de Pa también, no es porque, o Mimi también nos los contó los dos, que se metió un gringo, pues un marinero, como pidiendo el servicio a Mimi, que estaba barriendo pues afuera de su casa, y Mimi, bueno, lo mandó para donde quiso. Entonces, el marinero se le metió a mi madre en su casa, y entró como entran todos los atrevidos, y dice, hello, honey, ¿no? Y mi madre le dijo, honey, tu madre. bueno, entonces, papá estuvo en los mítines de la marcha del hambre y la desesperación. Eso es un hecho histórico en este país. Conoció la cultura racista de la zona del Canal. Era empleado en la zona cuando el 9 de enero de 1964, de hecho él me contó que no sé cuántos días después regresó al trabajo cuando ya finalmente se pudo cruzar, y yo le pregunté, ¿y qué hablaban allá del otro lado sobre los hechos del 9 de enero? Y sobre los hechos que habían ocurrido, y me dijo, absolutamente nada. Así. Entonces, vivió el golpe del 68, el proceso de negociación de los Torrijos Carter, la rica vida cultural de los 70 que comentó aquí Consuelo, por supuesto, bueno, ya la crisis de la dictadura y la invasión del 89,
y creció solo escuchando la radio para muchos años después conocer la tele. Y yo recuerdo que cuando la tele panameña pasó de blanco y negro a color, nosotros estábamos en el cuarto de Maipa mirando la televisión, creo que fue Telemetro, porque era el canal, no sé, no recuerdo, pero vivimos el momento mágico en que pasó blanco y negro y de repente ¡pap!, aparecieron los colores. Y yo mirando todo eso, si yo niña estaba mirando eso con asombro, yo supongo que papá era una cosa, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es cómo la vida de cada uno de nosotros está atravesada o somos parte de la historia de un país y cómo eso pues se transmite en la obra y en fin, si a nosotros hoy nos gustan los libros es por Pa. Si a nosotros hoy, a mi hermana y a mí nos gustan las plantas es por Ma. Y así uno va como heredando las cosas y armando tu historia a partir de esas pequeñas, grandes anécdotas de la familia. Eso era lo que quería compartir. Gracias, Ana. Un momento. Ana, no cede un espacio más todavía, unos minutos, gracias al maestro Roy Arcia y a Everardo Santana. Algunos de nosotros deseamos saber, porque que leímos en la reseña que entre familia, y ahora me doy por enterado de que Ana Teresa le dice a su padre, señor papá. Señor padre. Señor papá. Ah, ¿por qué le digo así? No sé, es un juego de Facebook, de redes sociales. Un buen día le comencé a decir señor papá, y también a mamá a veces le digo señora mamá. E incluso, bueno, a veces papá me regaña por Facebook cuando ya soy una mujer de más de 50, pero él a veces me dice cosas por Facebook y yo que papá me está regañando. Yo le digo, está bien, señor papá. Es solamente un juego, pues no. Supongo que también, obviamente, es un asunto de respeto, ¿no? O sea, yo admiro a papá y admiro también a madre con cada una de las cosas que nos heredaron, ¿no? Eso nada más. Muy bonito. Esta es una transmisión en directo desde la Galería de Arte Manuel Amador por la revista cultural Panamá Vive. Pueden compartir también el enlace y el diferido cuando tengamos el vídeo. Ahora un encuentro de dos generaciones, la llamada generación del 58 y la época actual. Padre e hija, ahora Sibila Benjamín, nos regalarán los oídos por algunos de sus versos. Escuchemos. Empiezo yo. 1856, 15 de abril, martes en la tarde, eran las 6, cuando dicen que era negro, un vendedor de sandías y frutas como estrellas gritó hijo de puta, y los negros todos de Ciénaga, Playa Prieta, Arrabal, corrieron armados los dientes y los ojos. El miedo, dicen, cerró los hoteles. Y un segundo poema que dice: las cosas van de mal en peor en el teatro de Champs-Élysées. Los cronopios están furiosísimos. Se acabó el mundo. Ahí está Tromellón, que toca el trombón, Albert Shah, que toca el contrabajo, y Cozy Cole, como el Marqués de Sade. When it is sleepy time, down south, cae caliente escritura amarilla. Luis, con los ojos en blanco, riendo. Luis, muerto de la risa. Ancestra. Feliz de ser quien soy, solo una gran mirada, ojos de par en par y manos despojadas. Epígrafe de Rosario Castellanos. La bisabuela Dolores, hija de la selva y el río,
Tenía el color de la tierra y un temple de matrona verde, donde todos comen porque las manos alcanzan la abundancia y el coraje que nos sobrevive al miedo. La bisabuela salió desde la popa en el 26, atravesó la selva espesa y abordó cayucos, persiguiendo universos en el intenso follaje de los tambores. La bisabuela levantó una casa de un par de cuartos, donde metió todas sus frugalidades, y se dedicó a levantar la vida con sus brazos generosos. La bisabuela bajaba al muelle con el platón de frituras de madrugada, atravesaba el Gatún en lancha y de ahí a la tacita de oro para vender carimañolas y tortillas. Vendía huevos y lavaba ropa con tal de seguir insistiendo en la vida a pesar de los fragores. Cada verano, la bisabuela miraba el baile de los congos desde el portal de la casa de madera y con su cuerpo de ancestra fuerte cocinaba bollos con café para todos los diablos. La bisabuela se sentaba en la mecedora por las tardes a fumar tabaco con la llama para adentro y luego nos heredaba relatos y canciones con los ojos llenos de luciérnagas. Con sus dedos fecundos y su canto sereno, la bisabuela crió sola a 3 hijos y murió una tarde recordando el lago que le ofreció la savia y el sustento. La bisabuela era tan frondosa que luego de irse en el aljibe, regresó a su mecedora cada noche para seguir contándonos memoria en la ceniza que dejaba sobre el suelo. El tiempo no alcanzó para darle a la Lololo un abrazo, pero su legado está presente en mi cocina, mi palabra y mi memoria de agua dulce. Yo dudo que ustedes hayan leído alguna vez un poema más corto que este. La soledad crece entre helechos. Al viendo lejos. Una imagen es un complejo intelectual y emocional en un instante de tiempo. Es Rapón. Cuando llegue el invierno, viendo lejos, pósate en mi ventana y cántame las canciones con las que crecí. Mientras tú y yo callamos, esperando mejores días, las niñas crecen y también la hierba. Parece mentira, hasta en Chitré se dictan clases de inglés, mister. Libélulas. Observo una danza de libélulas en el núcleo de este invierno sumergido, cuyas aguas me llevan a la fuente primigenia de las edades y los ciclos. Bullen en medio de un silencio transparente que dibuja orlas que conmueven al viento. Trenzan la nota de un amor indecible en los días de luz y agua entre los pájaros. Su visión profunda de la unión posible no evita que mientras intentan aparearse, las aves aprisionen sus cuerpos de esmeralda. Y así, ambas celebraciones conjugan el origen y la extinción donde no para la lluvia. Dos veces me he encontrado hoy, 2 veces he tropezado de pronto camino al mar con leones de piedra a la orilla de la playa. Qué desperdicio, qué país, qué escándalo. Huele a mentira, huele a trampa. Los zapatitos me aprietan, César, pero me aguanto.
Reflexiones eternas. Me tiro en la vastedad de mi cama, con los brazos extendidos, mirando al techo, y me pongo a pensar como si hubiera tiempo, como si no existiera la muerte. Borges era un hombre triste. Nunca leyó un libro, nunca supo de mujer u olvido, nunca vio otros ojos. Malicia, no me abandones, no me obligues a callar. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al candidato performático. Yo creo, Alfredo, que lo que no comprendieron fue el sentido de despojo, de falta de identidad y de esperanza, porque encima de que ya lo hemos perdido todo, no una vez, sino muchas a lo largo del tiempo, de que hasta las aves y los sueños han muerto, ya no hay país para sonreír. Porque si una vez, con toda la fuerza de los dioses y los mitos, fuimos estrangulados, porque si los que hemos luchado hemos perdido hasta los ojos para que no veamos el pillaje de los cuervos, ahora en este laberinto ya no encontramos nombre para la bestia. Cerrada la novena, qué lástima. El rincón de Sancho cerrado, yo me quedé con las ganas. Camino a la ciudad sin apremio, como quien enamora a mujer ajena, tocándole el alma. Dime tú, este poema está dedicado al maestro Rogelio Sinán, quien hace 70 años, el 3 de 1937, pronunció en el cementerio Amador una sentida oración a la patria dolida y triste. Dime tú, poeta, ¿qué celebramos? ¿Qué grito? ¿El de quién? Dímelo, tú, poeta. Ave, dedicado a un obrero que vi caer. Lo vi volar en picada y sus sueños se estrellaron contra el pavimento. Dejó su sangre, indicio triste, de recuerdos no vividos y mañanas fragmentadas. Cuando volaba, recordó que había cercenado sus alas al rendirse al silencio. Este poema se llama Decir adiós, con un epígrafe de Eliseo Diego, el tiempo, todo el tiempo. Y dice así: yo jugaba con arrieras, hoy con alambre dulce y gancho me entretengo. El viendo lejos es un colibrí cascarrabias. Estoy en un café, no espero a nadie. Alguien tiene que llegar de pronto. Uno se pone a pensar y a veces dice que hoy nos vemos levantando, o nos hemos levantado con el izquierdo, huyéndole a los sueños, pero es que todos los días entonces o se nos cae el agua de las manos o nos mientan la madre apenas sale el sol, o llueve y nos mojamos, o de repente nos quedamos sin café en la casa y no hay ni luna o donde caernos de espalda
ni niña linda, ni perrito, pero no importa. Nengue, dedicado a mi abuelo. ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? Jorge Luis Borges. Mi abuelo tenía unas manos callosas y fuertes como un árbol. Mi abuelo sembraba año tras año abriendo surcos en esta tierra caliente. Mi abuelo no tuvo lo que suelen tener los normales, una casa bonita, aparatos tecnológicos o un carro. Mi abuelo tenía la tierra y la tierra lo tenía a él. No escribía más que su nombre, pero nos brindaba fruta y queso. Cuando ya sus manos no pudieron amar la tierra para que ésta le devolviera pasión en una cosecha, se hizo pequeñito y achurrado, y la tierra cogió su sangre, su carne y su silencio. Luego de una vida sembrando la tierra, mi abuelo fue sembrado en ella y ahora son un solo cuerpo. Pero nadie conocería a mi abuelo si yo no lo escribo, si yo no siembro su recuerdo en esta hoja que me alimenta de memoria, al igual que la comida a este cuerpo que late. Mi abuelo, en plena invasión, cruzando una ciudad que ardía de muertos, logró cruzar el puente con un camión lleno de brotes y raíces para alimentar la vida de sus hijos y sus nietos, harta de miedo y de hambre, tras el bombardeo que marcó un antes y un después. Mi abuelo, a quien yo le escribo cobijada en la poesía, estaba lleno de ella en sus manos, al igual que la tierra, que en un proceso lleno de asombro, con solo agua, luz, una voz oculta en unas manos y un canto que sale del pecho profundo, nos brinda una palabra entre muchas: alimento. Ahora he comprendido aquellas que una vez fueron dichas: no solo de pan vive el hombre, somos hechos de poesía. Este poema se llama Eloísa. Estallaron 17 años tus senos, Eloísa. Aprendiste en Notre Dame, pero Fulberto dijo que no. Hablo del tío abuelo de la niña. Recuerda que Sócrates fue casado, que Antipa lo orinó desde alto el balcón. Llámame amiga, no esposa, lloró Eloísa. La ciudad toda lloraba, desde Roma, Bretaña, los Danjou, todo lloraba. Y con este quisiera terminar, por lo menos mi parte. Y dice, se llama Crezcan. No pido más, solo que crezca y sea capaz de alegrarnos. Solo verlo crecido, tranquilo y dueño, que para él también la vida importe más que la riqueza, que conozca la diferencia y la distancia entre mar y cielo. No pido más, que la vida le sea leve y soleada, aunque a veces llueva. Fuerte el aplauso. Maestro Benjamín Ramón, gracias por ser y por estar aquí también. Así concluimos la gala de esta noche, no sin antes agradecerle al magíster Roy Arce y a su asistente Berardo Santana por el permiso que nos ha otorgado para la utilización del recinto, a Alianza Literaria de Panamá por la organización y ejecución de este evento, y a todos ustedes también por estar aquí. Pasen buenas noches.